Lo anunciamos como charla coloquio. Yo quiero que esto sea una reflexión, evidentemente, en mi responsabilidad aportar elementos para esa reflexión, dar un punto de vista, llamaban los orientales, una darsana, un punto de vista sobre esa cuestión, sobre esa pregunta. Es una pregunta, la hemos formulado de esa manera: ¿a qué he venido yo a este mundo? Es una pregunta, de entre otras preguntas que podemos tener, pero no es una pregunta banal, no es una pregunta cualquiera. Lo hemos pensado bien para escogerla, y eso sí, yo concretamente me he inspirado en aquello de cuando éramos niños, que te preguntaban que qué querías ser cuando fueras mayor. Y eso no lo he olvidado nunca, lo tengo muy presente, y le he dado bastantes vueltas a esa cuestión. A veces me parece interesante y otras veces me parece cruel, depende del punto de vista. Hay puntos de vista contrarios sobre las cosas que van al mismo lugar. Los puntos de vista son muy interesantes y no deberíamos de pelear nunca por puntos de vista, siempre que sean honestos, vamos a decir, o sea, que digamos las cosas honestamente. O sea, yo esto lo veo así, ¿no? Aunque lo veas al contrario que otra persona, igual va a parar al mismo sitio. Es como dos radios de una rueda que son contrarios y van al centro. Es una imagen buena, una imagen que yo adopté hace mucho tiempo, y a mí me encantan los debates. Lo que pasa es que hay que tener cierto, cuando digo honestidad o fundamento, o esforzarse, por lo menos esforzarse un poquito en expresar las cosas con la máxima claridad posible, no de una manera confusa, ¿no? O sea, de montar un jaleo y no se sabe muy bien qué estamos diciendo, Eso confunde, nos hace perder el tiempo, y bueno, hay que esforzarse un poquito, El esfuerzo nunca es exigible o es pedible, y que cada uno haga lo que pueda. Entonces, esto es una reflexión en voz alta que yo voy a hacer. Yo me he hecho un guión, me lo he escrito esta mañana, o sea, yo he hecho mi trabajo. No es un guión fijo, podía haber hecho este o podía haber hecho otro, Pero bueno, he hecho este y es el que voy a seguir, porque voy a intentar meterlo dentro de un tiempo prudencial para que luego podamos compartirlo, para que luego podamos dialogar, que me parece lo más interesante. Pero si dialogamos de entrada sin tener una serie de herramientas, vamos a decir, sobre la mesa, puede que no sea, que no rinda o no sea todo lo útil que queremos, porque puede ser que algunos de vosotros habéis venido con 7 respuestas a esto y otros han venido con 7 preguntas más. Cada uno está en una situación determinada, y el que ha venido con 7 preguntas más quiere escuchar, y el que ha venido con 7 respuestas está esperando la oportunidad de darlas, ¿no? Vale, yo lo entiendo perfectamente, de que los seres humanos tenemos esa riquísima y hermosísima variedad. Bien, a mí me evoca lo que os he dicho, esa pregunta de niños: ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Y esa pregunta, yo supongo, que no tengo datos, entiendo que la mayoría de los seres humanos se la responden de una manera profesional, vamos a llamarle, ¿no? Es decir, ¿qué quieres ser? Pues carpintero, mecánico, médico, ingeniero, arquitecto, fontanero, modista, porque claro, disculpad, hablamos en masculino, pues es una costumbre pero ahora decimos ingenieras. ¿Sabéis que no es correcto? No sé si lo sabéis académicamente, que cuando es la misma palabra, no duplicarla, caballeros, caballeras, porque fijaros que mal queda, ¿no? O sea, no duplicarlas. Cuando no es la misma palabra, hombres y mujeres, es otra cosa. Hombres y mujeres son dos roles bien definidos y bien distinguidos. Bien, ciudadanos y ciudadanas, no. Hay que utilizar un género. Se ha utilizado tradicionalmente el género masculino para abarcar a los dos. Bueno, pues es historia, esto es historia. Ya la están cambiando. Bueno, pues si la cambian, pues los que vengan después encontrarán otra historia. Y a lo mejor habrá gente en el futuro que le da la vuelta, porque se cabrearán de que todos sean femeninos, ¿no? Si me explico. El péndulo de la historia es muy raro, Para ver la historia hay que verla a una perspectiva profunda, de largo alcance, y ver cómo pendula la historia. Si no, estamos en una parte de la historia y no nos damos cuenta de lo demás. Y muchas veces pensamos o creemos que la historia va a ser una continuidad nuestra. Imaginaros un romano del imperio o de la época final de la República, si se podía imaginar que Roma sería conquistada por los bárbaros algún día y que el imperio romano desaparecería. No lo podían imaginar. Bien. Y nosotros tampoco podemos imaginar muy bien el futuro. Es difícil, realmente.
Entonces, bueno, voy a ir a la cuestión tal como me la he planteado. El responderse a esta pregunta de una manera profesional, pues elimina el problema, pues voy a ser tal cosa. Pero claro, ahí hay un fallo semántico. Un carpintero o una enfermera no es un ser, es una función, es una profesión. Ahí hemos cambiado, hemos trucado las palabras. Ser es ser, en nuestro caso, humano. Un ser es un ser, y es ser humano. Entonces, bueno, pues, por eso también lo hemos planteado a qué he venido yo, porque habíamos planteado la pregunta de otra manera. El caso es que, si nos encontramos con una persona, como puede ser el caso de cualquiera de nosotros, seguramente, seguramente si estamos aquí y esta pregunta nos interesa, es porque no es tan fácil de resolver. Es decir, que, por ejemplo, pues no hemos escogido una función o una profesión forzados por las circunstancias, porque hay que ser algo o alguien. Y entonces, bueno, pues te ves presionado para eso. También está el tema de la supervivencia. Pero cuando esa pregunta subsiste, cuando esa pregunta tiene más calado en nosotros, ya no es tema de supervivencia, ya no es tema de ser alguien, ya no es tema de una función social, sino que es algo que nos penetra en el corazón, nos llega al estómago y a veces hasta los intestinos, o sea, es algo visceral que llevamos con nosotros. Es una pregunta a veces inclusive dolorosa, es una pregunta a veces con cierta dosis de angustia y donde sentimos un vacío que no sabemos cómo se satisface. Bueno, pues esa situación los antiguos le llamaron filosofía. Estoy tratando de describir de una determinada manera qué es la filosofía. Le llamaron filosofía porque es una necesidad de saber que va mucho más allá de las formas, de las funciones, de la supervivencia, de la convivencia inclusive. Es una necesidad de saber profunda, y esa necesidad profunda, Platón la escenifica en el banquete, le llama penia, engendra el amor. El amor es engendrado por esa necesidad. Y ese amor, esa filia, ese filo, en griego, es amor a un saber profundo que ellos llamaron sofía, sabiduría. Filosofía, ahí está. Es algo vivencial, es algo visceral en el ser humano. Y el ser humano que vive esa situación es un filósofo. No quiere decir que los demás no lo sean, porque si miramos atentamente a los niños, en general, aunque hay niños raros, pero en general los niños manifiestan esa necesidad de saber, manifiestan esa vitalidad, visceralidad de saber. Lo que pasa es que en ellos no es de manera angustiosa o dolorosa, porque no han crecido ni madurado todavía, es una manera espontánea, feliz, alegre. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que por circunstancias que no vamos a analizar, se va abandonando. Yo pondría una metáfora. Esas preguntas vienen del fuego, es un símbolo que utilizaban los antiguos, el fuego como símbolo del conocimiento. Lo utilizaban en todas las ceremonias antiguas, el fuego. Está el fuego olímpico, por ejemplo. Entonces, esas preguntas son ígneas, tienen luz y calor, y buscan luz y calor. Pero cuando lo que reciben es frío y sombras, ese fuego tiende a apagarse. No sé si a apagarse o a quedar bajo las brasas, no sé. Porque el fuego es muy misterioso, ese fuego interno, ese fuego que relacionaban con el pensamiento, con la mente, con la conciencia, con el saber. Entonces, eso o se apaga, no lo sé, o queda en stand-by, que decimos hoy, queda ahí debajo de las brasas, cubierto, pero hay seres humanos que
eso sigue ardiendo. Y mientras ese fuego arde, no se apagan las preguntas fundamentales, no se apagan esas preguntas que son a veces sordas, insonoras, a veces no le ponemos nombre, no le damos, no las rotulamos, o no las pronunciamos en voz alta porque ni siquiera sabemos muy bien qué son. Entonces, bueno, pues esa situación es la que identifico con la filosofía. También podríamos decir que todos somos filósofos, no como los niños, sino porque todos los seres humanos tenemos una interpretación de la vida. La interpretación de la vida ya es filosofía. Pero eso de que cada cual tiene su filosofía tiene sus peligros. Porque esa interpretación de la vida va a marcar nuestro destino, va a marcar nuestras decisiones, va a marcar nuestras oportunidades, va a marcar la dirección que le vamos a dar a la vida y va a marcar el resultado. O sea, no es tan así como yo tengo mi filosofía y ya está. Bueno, pues ya cada cual, ¿no? Yo simplemente lo digo porque, bueno, pues yo me he dedicado a esto, como aquel torero que representaron a Ortega y Gasset, y dije, ¿este señor a qué se dedica? Y dice, a pensar, y dice, hay gente para todo. Bueno, yo me he dedicado a esto, aparte a trabajar y ganarme la vida. O sea, pues yo profesionalmente soy un artesano, y ganaba la vida con mis artesanías, algunas de las piezas que están colgadas por ahí. Entonces, pero eso es la profesión, a lo que yo me he dedicado, no en cuerpo, sino en alma, es a la filosofía. A esta filosofía viva, existencial, visceral, esa que llevamos en la sangre, vamos a decir. Bueno, entonces, el procedimiento que estoy siguiendo es un poco medicinal, muy clásico, hipocrático. Estoy hablando de los síntomas. Los síntomas, estos son síntomas de un filósofo, hay otros, hay otros. Estos son síntomas. Estos síntomas nos llevan a un diagnóstico, es una explicación filosófica. Es un malestar, pero cuidado, no es un trastorno. Cuidado con eso, porque hay gente que se confunde y se toma pastillas para quitarse de encima este malestar. Pues es un error muy grave. No se imaginan hasta qué punto es grave. Vamos a decir que ahora vamos a buscar el tratamiento, que es lo más complejo. Hemos hecho los síntomas, el diagnóstico, y ahora viene el tratamiento. ¿Cómo se trata esto? No hay recetas, esto no nos la van a dar en los centros de salud, no nos va a responder ni el Ministerio de Educación, ni el Ministerio de Cultura, ni los psicólogos, y menos los psiquiatras. Esto es un malestar, no es lo mismo que un trastorno. Los trastornos no son del alma. Los trastornos son de la personalidad. Voy a hacer una puntualización de lo que significa personalidad en el mundo clásico. Personalidad significa máscara. El personaje es lo que representa un actor en el teatro. Y nosotros nos hemos acostumbrado a utilizar esa palabra sin caer en la cuenta muy bien de qué estamos diciendo. El personaje tal o el personaje cual. Un actor puede representar distintos personajes. Esos personajes pueden estar enfermos, pueden estar sanos, pueden ser jóvenes, pueden ser viejos, hombres, mujeres, malos, buenos, ¿sí? Reyes, barrenderos, pero el actor no es eso, es lo que está detrás de esa máscara, significa máscara, es lo que está detrás. Entonces, y yo me estoy dirigiendo ahí, al actor, no al personaje, no a la faceta externa, ¿no? Por ejemplo, nosotros en este espacio tenemos un principio de acción, que es el principio de fraternidad. Porque el principio de fraternidad se dirige al alma humana. Decimos fraternidad universal, sin distinción de raza, credo, sexo, nacionalidad, condición social, color político. Todo eso son atributos externos. Aunque os parezca mentira, consideramos un atributo externo, inclusive el sexo, externo al alma. No sé si me explico. Externo al motor que nos mueve. Cuando decimos el estado anímico, también estamos mencionando el alma. Porque alma en latín es ánima. Estar animado es que el alma funciona. Estar desanimado es que el alma le ha bajado el nivel de funcionamiento. Ya hay peligro de que el alma se apague. De todo eso se conoce muy poco. Han cogido el concepto de enfermedades psicosomáticas, psique, en griego que es alma,
psique es lo mismo que ánima en latín. Uno es griego, otro es latín. Estos son elementos que hemos heredado en la cultura, pero que han perdido el contenido. O sea, ya no se reflexiona sobre ellos ni se busca qué quieren decir. Entonces, eso es un problema que tenemos. El lenguaje vacío de contenido, del contenido que debería tener. Y, bueno, lo rellenamos de otras cosas. A veces de cualquier cosa. Bien, ¿a quién le deberíamos preguntar? ¿Dónde deberíamos buscar la respuesta a este tipo de preguntas? Deberíamos buscarla en la filosofía. Pero, de momento digo la filosofía, sí, sin más. ¿Para qué? Para explicaros, o para señalar, más bien que explicaros, señalar un problema histórico, que tiene que ver también con lo del lenguaje, que se ha vaciado de ciertos contenidos. El problema histórico es cómo ha llegado la filosofía hasta nosotros. Porque esa filosofía, históricamente, nace hace 27 siglos. Pitágoras, es el primero, señalado como tal. Hubo otros antes, pero no se llamaban filósofos, se llamaban sofos o físicos, tenían otro nombre, los presocráticos en general, aunque Pitágoras es un presocrático, pero él es el primer filósofo, o que se llama así. Entonces, ¿cómo ha llegado a nosotros? Pues bueno, un recorrido muy largo, 27 siglos, pues a través de la decadencia de Roma, entramos en la Edad Media, pasamos por el Renacimiento, luego viene, por señalar algunos puntos de paso, algunas metas volantes, pasa por la Ilustración, de la Ilustración nos vamos a la Revolución Industrial, de la Revolución Industrial a la sociedad de mercado y estamos en la globalización del mercado. No de lo demás. ¿Cómo ha llegado? Pues mal. La filosofía nos ha llegado en mal estado. Hay una confusión con ella tremenda. Hay gente que le tiene miedo, hay gente que le tiene asco, hay gente que se ríe de ella y hay gente que le tiene cierta atractivo, aun sin saber qué cosa es, porque le suena bien. Esto me suena bien. O ha tenido un profe cuando en el instituto, o ha tenido una buena experiencia y otros han tenido mala. Entonces, claro, ¿cómo le ha ido la fiesta a cada uno? Pues ahí viene la cosa, o las sensaciones que cada uno tiene, ¿no? Pero sin fundamento real. Ha llegado mal, ha llegado en mal estado, ha llegado golpeada, ha llegado abollada, ha llegado casi irreconocible. Yo voy a señalar solo dos aspectos de ese mal de la filosofía actual, estoy hablando, de lo que ahora se entiende por filosofía o está por ahí, ¿no? Dos aspectos, se puede señalar más, Estoy simplificando, voy a tener que simplificar, si no, no acabamos aquí. Me disculpáis por la simplificación, luego vais a tener la oportunidad de agrandar o impugnar o cuestionar o ampliar lo que queráis. Entonces, el fundamental es que la filosofía, siempre la filosofía clásica, la filosofía aquella, si vamos a ella, y yo me formé en esa filosofía clásica, o a la manera clásica, esa filosofía siempre marca un ideal. Un ideal. Un ideal es un modelo. Los estoicos hablan del sabio, y era un modelo humano que tenía una serie de rasgos. Por ejemplo, la capacidad de ataraxia, la capacidad de autocontrol, la capacidad de autarquía, o sea, independencia. O sea, eran unos modelos, un modelo humano, un modelo social, un modelo de Estado. Las ciudades griegas tenían hoy se confunde ideal con utopía. Claro, la utopía también es una palabra griega, significa ningún lugar, utopos, ningún lugar. La utopía es irrealizable, es una fantasía de la mente humana. El ideal no, el ideal es la idea que nos guía, es la meta, es el modelo, es lo que llama a nuestras energías, llama a nuestras fuerzas, llama a nuestras capacidades latentes, las pone en movimiento. Hacia algo. Sin ideal, ahí está la cuestión. No hay modelo. No se sabe dónde se va. No se sabe a dónde ir. Vale a cualquier cosa. Porque no hay ninguna referencia, no hay ninguna orientación. ¿Vale? Entonces eso lo ha perdido la filosofía. Entonces, además hay otro problema subsidiario, que es que en el extravío de la propia filosofía actual, pues se ha dedicado a seguir a la ciencia. Se ha inspirado en la ciencia, porque como la ciencia es el poder dominante, aparte de la economía, pero vamos a decir, como conocimiento, como factor de conocimiento, el prestigio lo tiene la ciencia. La autoridad lo tiene la ciencia.
Cuando te quieren imponer algo, dices, es científico. Esto está demostrado. Son las autoridades científicas. Entonces tú, lo que digan. Y si te sales de ahí, te disparan. Es lo que manda. Entonces la filosofía, pobrecita ella, esta filosofía actual se dedica a seguirle el tren a la ciencia, intentando copiar métodos, procedimientos, empirismos que son impropios de la filosofía. O sea, está perdida completamente, porque la filosofía trata del alma humana, que es como decir, otra palabra que podemos utilizar es la conciencia. Y eso no tiene empirismos, no tiene protocolos, no tiene medidas. El fundador de una escuela de filosofía, que es a la que yo pertenezco, decía que lo que ha hecho la filosofía moderna es como comer sopa con tenedor. Él lo simplificaba así. Es un error, es una necedad comer sopa con tenedor. No se puede coger, no se puede coger el caldo con el tenedor. Entonces, la ciencia no puede coger lo que la filosofía busca, lo que la filosofía puede enseñar. No puede, de ninguna manera. Pertenece a otra esfera de la vida. Eso además tiene el agravante de que es justamente la ciencia que tenemos ahora, esta ciencia, la que se ha encargado de barrer con el sentido de la vida. La vida no tiene sentido, objetivamente hablando. La cuestión está en que nos han introducido una serie de imágenes, por ejemplo, que provienen de la ciencia. ¿Cómo se origina el universo? Una explosión, ¿no? El Big Bang. Una explosión. A partir de la explosión, que no se sabe ni por qué, ni quién, ni para qué, ni nada, y no se lo preguntes, entonces a partir de ahí se organiza el universo. Solo, sin más, el solito, y aparte a toda velocidad, y se sigue formando, entonces son gases, la luz, todos los componentes que te hablan. Cuando te hablan del Sol, se formó por la cadena protón-protón y se quedan tan panchos, que a lo mejor es una explicación adecuada en el nivel físico, nada más. Pero es como si a cualquiera de nosotros nos explican por las células. ¿Quién es Raúl? Pues empiezan a contar las células epiteliales, las células del pelo, las de las uñas, de ahí para adentro, ¿no? Hasta llegar al corazón. Y hace una narración de Raúl por las células. Y ese es Raúl, sí, el conjunto. Bueno, no voy a abundar mucho en esto, porque estos son lugares comunes que todos habéis oído hablar. Estos son lugares comunes, no voy a abundar, pero bueno, es importante en la reflexión el tener esa imagen. Tener en cuenta que, claro, antes de la gran explosión, ¿qué es lo que se tenía? Simplificando, que el mundo lo hizo Dios. Claro, eso ya ha quedado completamente claro, no se sabe quién es Dios ni qué es, y entonces eso ya es una explicación fantasiosa, subjetiva, porque los elementos importantes, la ciencia los ha relegado a la intimidad, cada uno que crea lo que quiera. Somos libres. Pero objetivamente hablando, pues se imponen estas imágenes, ¿no? Daros cuenta de algo, la idea de Dios es que por lo menos alguien lo hizo, ¿no? Alguien lo hizo, no sabemos quién es, pero lo hizo. Pero eso de que las cosas se hacen solas es muy mala idea, O sea, eso a que se la crea, esto lo hace el tiempo, esto poco a poco, esto ya se hará, luego está el ser humano, ahí en medio de ese cotarro aparece el ser humano. No se sabe muy bien de dónde salió, de algún animal, porque también al ser humano lo había hecho Dios. O sea, antes éramos hijos de Dios, lo cual da una cierta dignidad, no me lo negaréis, porque nos pone en una situación pues, de dignidad, le vamos a llamar. Pero ahora somos hijos de un mono. ¿De qué mono? Y entonces unos tienen un mono y otros tienen otro mono, o sea, que hay monos distintos, y eso pues ya no es muy estimulante de la dignidad humana. En este sentido quiero citar a un paisano nuestro, lo conocéis, Juan Luis Arzuaga, que ha dirigido las excavaciones de Atapuerca unos 30 años o así, que una cosa pues, que es significativa en él, en una entrevista que le hicieron en el Museo del Prado, en Madrid, y la publicó el XL Semanal. Tengo la cita por si la queréis buscar.
Entonces, en una de las cuestiones que dijo, para mí la más significativa, dice, bueno, si descendíamos de los dioses o de los ángeles, este mundo es una basura, es un fracaso. Dice, pero viniendo de los animales, pues qué éxito, ¿no? O sea, qué bien que estamos. Así la pillé. Ya antes había dicho a la reportera que le estaba entrevistando, o sea, tú fíjate, estaban en la cafetería del museo, ¿no? Le dice a la reportera, tú fíjate toda la gente que hay aquí, de distintas culturas, de distintas razas, de distintas religiones, ¿eh? Y nadie se está peleando. Si esto fueran animales de distintas especies, esto sería absolutamente insoportable. O sea, el que se quiera consolar, ahí lo tiene. Decían los antiguos que yo conozco que mal de muchos consuelo de tontos. Pero bueno, por consolarse, antes la consolación era la religión. Bueno, pues oye, cada uno que opine lo que quiera, pero yo pienso que no está mal. Eso es un consuelo relativamente estético, vamos a decir, o digno. Pero claro, si nos consolamos con que somos unos bicharracos, que nos portamos medio bien, pues hombre, ya está. Y que todavía no nos hemos destrozado, aunque algún día puede que sí, por lógica de la bichería. Bueno, entonces, estoy señalando elementos de reflexión para que podamos captar un poco a veces de dónde pueden venir nuestras dudas existenciales o nuestras angustias profundas. Porque es que, claro, buscar el sentido de la vida en el mundo en el que estamos es un reto increíble. Es un reto increíble porque lo han borrado, totalmente. Bueno, entonces, de ahí vienen las filosofías, vamos a decir, del siglo XX, que todos habéis oído hablar, el existencialismo, la más famosa de ella, con Sartre a la cabeza, con Albert Camus, ¿sí? Que escriben La náusea, La peste, libros muy bonitos, son dos de angustia existencial. Hay otras corrientes que son anteriores y posteriores, casi todas materialistas y casi todas ciegas, es decir, no tienen salida, no tienen salida. Entonces, bueno, cuando digo que hay palabras que se han vaciado de contenido, pues como la raíz más potente de la cultura occidental es Grecia, creo que en eso no hay dudas, pues hay conceptos, los griegos tienen conceptos como teos o como cosmos. Teos, que significaba la idea, ya sea hay quien lo traduce como Dios, no, la traducción filosófica es la idea, la ideación, lo que guía todo. Teos es quien organiza el cosmos, cosmos significa orden. Entonces, en una cultura como la griega no tenías que buscar el sentido de la vida, porque tú nacías en una vida ordenada, legal, un universo legal, regido por la ley universal. Ya sé, en las creencias populares estaban los dioses, vale, de acuerdo, porque tenías que personificarlo, pero para los filósofos no. Y quien buscase o quien pensase un poco, enseguida se encontraba con conocimientos o con enseñanzas que le mostraban un mundo ordenado, legal, inteligente, guiado, donde tú te podías vincular a eso. Todo eso ha quedado vacío de contenido. Y nos ha quedado la idea, que también es griega, de caos, pero mal interpretada también. Porque la idea griega de caos no es lo que se entiende ahora como caos, desorden, azar, casualidad, arbitrariedad, y que Dios reparta suerte, ¿no? Porque ese es el mundo en el que estamos. Hemos cogido de lo griego la fortuna, sin entender muy bien qué es, como algo que te toca, buena fortuna, mala fortuna, que tengas fortuna, que Dios reparta suerte, el hado, el fatum, hay un montón de conceptos. Al final la lotería, eso es lo que tiene todo el mundo, la lotería de Navidad, sobre todo en España, ya, todo el mundo ha jugado a la lotería. Pero total, estamos en un mundo donde juegas, sabéis si tienes suerte, pues ya está, no se sacan más cuentas. Bueno, entonces, esto solamente lo digo para justificar a dónde tendríamos que ir a preguntar, o a dónde tendríamos que ir a investigar, o a conocer. Pues a las fuentes clásicas, a los, vamos a decir, en las fuentes clásicas nos vamos a encontrar, ya me adelanto a eso, para quien lo quiera comprobar, nos vamos a encontrar con maestros de la humanidad,
Hay maestros, hay de muchas clases, pero estamos hablando de maestros guías de las almas humanas. El más famoso que habréis oído todos hablar es Sócrates, claro, inclusive lo conoceréis o habréis leído algún diálogo de Platón que lo dibuja y lo perfila, es un modelo de hombre, es un arquetipo, es lo que Platón llamaba un arquetipo, un ideal humano, vivo, ahí, y lo retrata no solamente Platón, sino otros discípulos también, y de él van a venir las escuelas de filosofía más importantes, de un modelo de hombre, de un comportamiento de una vida, vienen las escuelas de filosofía más importantes post-socráticas, están las anteriores. Entonces, ¿qué son maestros de la humanidad? Pues son almas que enseñan a cultivar al ser humano. El ser humano es un ser incompleto. El concepto de evolución está bien si no lo entendemos como una evolución de la especie en el sentido biológico. Bien, creo que no va a haber más cambios en el futuro, porque ya tenemos unos cuerpos bastante perfeccionados si no los usamos mal, pero la evolución es una evolución de la conciencia, es una evolución de la vida interior, de la vida que está en nosotros. Eso es lo que tiende a perfeccionarse, es lo que tiende a completarse. Es como, lo que ellos enseñan es que somos seres que comportamos en nosotros como una semilla lleva el árbol, así llevamos nosotros el árbol de la vida con nosotros. Ellos señalaban como meta fundamental de la filosofía el conócete a ti mismo. Pero no te puedes conocer a ti mismo si no te desarrollas. Un árbol no se puede ver en la semilla. Si no se cultiva, es que es el verdadero sentido de la palabra cultura. La palabra cultura es cultivo del alma humana, para que ese alma florezca. Esos son conceptos de las civilizaciones antiguas, por ejemplo mesoamericanas, el florecimiento del alma. Y eso es lo que enseñaban esos maestros. Y eso es lo que se ha abandonado. Se ha sustituido la educación, que era educir esas potencias, hacer crecer al alma, se ha sustituido por programas. Y mucha gente está tan conforme que cree que educación es eso. Es que te programen o le programen al niño, ¿no?, para que sea otra cosa. Para que sea ingeniero, para que sea lo que sea. Pero eso no es educación. Eso es una función. Eso es una utilidad. Puede ser una necesidad social. Pero el alma humana no está para servir a las necesidades sociales. Las sociedades se engendraron, se crearon, y las civilizaciones para servir al alma humana. Se le ha dado la vuelta a todo. Ahora nacemos en un mundo donde nos tenemos que programar para ser útiles a ese sistema de vida, o eres un desgraciado, un arrumbado, un tirado que te da a la basura. No hay cultivo del alma humana. Pero por eso nos tendríamos que dirigir a ellos. Entonces, había en esa filosofía clásica, había tres aspectos fundamentales. El hecho de que al ser humano se lo consideraba una parte de la naturaleza, un ser natural que forma parte de la naturaleza. Los griegos le llamaban physis a eso. De ahí que los filósofos anteriores a Sócrates, muchos son físicos. Los traducen como filósofos de la naturaleza. Los fragmentos que han quedado sobre la naturaleza. Parece que todos trataban de lo mismo. Porque claro, esa es la primera idea que hay que situar bien. ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es la vida? ¿Dónde estamos? ¿De qué formamos parte? ¿De qué estamos hechos? ¿Tiene un sentido? ¿Tiene una ley todo eso? ¿Eso nos afecta a nosotros? Son las preguntas que la filosofía trata de responder. Entonces, de ese conocimiento de la naturaleza, de esa idea de la naturaleza, a través de la razón, del logos, a través de la dialéctica o de la lógica, se llegaba a la ética, que es el resultado final, el ethos, las costumbres, cómo vamos a vivir. Por eso no había que buscar el sentido de la vida, se enseñaba qué es la vida humana, cómo debe vivir un ser humano, cómo se puede enseñar cómo se cultiva un melocotonero para que haya melocotones. Si quieres que el ser humano dé frutos, florezca y dé frutos, hay que cultivarlo como un ser humano, no como otra cosa, no como un animal, por muy racional, porque esa es otra historia. Entonces, a esto se le pueden dar distintas acepciones. Entonces, ese era
el propósito de esta enseñanza. En definitiva, que la semilla se convirtiera en árbol, y que pudiésemos conocernos a nosotros mismos. Por eso decía el lema de Delfos: conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Bueno, esos son conceptos que para nosotros ahora pues, pueden ser un poco resbaladizos. Entonces, además, las respuestas de la filosofía no son recetas, ni son respuestas estrictamente personales. La filosofía, lo que crea la filosofía a la manera clásica, como decimos nosotros, porque decimos a la manera clásica porque no copiamos a los clásicos. Por ejemplo, el ideal de hombre sabio que tenían los estoicos nos puede servir, pero no lo podemos copiar. A ver si nos entendemos. Nos podemos inspirar en él, comprenderlo, ese modelo, y ver cuál sería el modelo nuestro, el modelo adaptado en el mundo en el que nosotros vivimos. Por ejemplo, ellos no tenían que competir con la tecnología. Nosotros sí. Hoy hay una preocupación gigantesca por la inteligencia artificial. Mi interpretación de esa preocupación es que nos rebasa. Claro, si las máquinas te van a desbordar, te van a manipular, y tú estás en esa situación, lógicamente que tienes que preocuparte. No tendrías que estar en esa situación, un ser humano. Porque las máquinas las crean seres humanos, las programan seres humanos. ¿Cómo es posible que una máquina me pueda controlar a mí? Es un síntoma muy grave, no sé si me explico, no le quiero poner nombre. Esto, hay maestros, el maestro que fundó nuestra escuela de filosofía lo advertía a mediados del siglo XX. Él no había visto ni los móviles, ni falta que le hacía, ni había visto los ordenadores, ni había visto todo lo que ha venido. Pero él lo decía de otra manera, lo decía con metáfora. Decía, han llegado hombres a la luna y nos hemos quedado sin hombres en la Tierra. Es un poco lo que ya en Atenas hubo una crisis muy fuerte y había un personaje llamado Diógenes que tiene cierta reputación, que iba por la calle con una lámpara encendida y decía: Diógenes, que es de día y tal. Y dice: no, es que estoy buscando un hombre. Pero era una paradoja, ¿no? Era una sátira de la decadencia moral que había en Atenas. No había hombres, en el sentido de los modelos que ellos tenían, claro, no hombres biológicos, sino hombres conscientes, seres humanos íntegros, valiosos. No los había. Eso fue una crisis muy grande que hubo en Atenas, por eso fue conquistada la era por los macedonios y se encargaron Alejandro y todos sus sucesores de la historia. Luego vieron los romanos, pero la historia griega acabó ahí, en la decadencia de las ciudades. Entonces, son detalles de la historia. Entonces, la filosofía a la manera clásica que decimos, lo que da es un marco de orientación. Orientación. La palabra orientación también quiere decir estar orientados, buscar la luz, porque oriente es por donde viene la luz que vemos todos los días, ¿no? Entonces, orientado es eso, marcos de orientación, unas referencias, tiene que dar unas pautas para que ese ser humano se pueda construir a sí mismo, pueda crecer. Y además, la filosofía también daba un marco de convivencia. Por ejemplo, es muy notorio en un Platón, porque ha quedado la obra casi completa, en otros menos, pero en los estoicos, por ejemplo, menos, no han quedado obras políticas. Pero no, todas las escuelas de filosofía tenían un ideal político, un ideal de justicia, un ideal de convivencia entre los seres humanos, para que esos seres humanos no se dañasen, sino que se ayudasen a construirse. Eso se enseñaba, ese marco de convivencia. Entonces, por ejemplo, este filósofo, no viene a cuento, le llamamos Hall, ¿no? Él tenía una metáfora para representar, una metáfora de mediados del siglo XX para representar el mundo en el que estábamos. Eso que os decía, que necesitamos respuestas adaptadas a nuestro mundo, porque ha habido cambios importantes. Entonces, él decía que nuestro mundo, tiene una metáfora, representaba nuestro mundo como un tren. Él decía, el problema fundamental de nuestro mundo es la carencia de fines y principios. No hay principios y fines, no hay sentido.
Bueno, eso ya os lo he dicho. Y eso se puede justificar viendo una serie de ideas. Seguramente habéis oído hablar, autoridades académicas, autoridades científicas, diciéndolo así, la vida no tiene ningún sentido, que cada uno haga de su vida, de su capa un sayo. Esto lo cuentan autoridades, y está escrito de muchas maneras. Eso es independiente de que haya algunos que no son así, porque no hay ninguna cosa homogénea. Hay un científico astrónomo, ahora no me acuerdo el nombre, que tiene un libro que se llama El universo inteligente. O un discípulo de Einstein, llamado Heisenberg, escribe un libro que se llama Más allá de la física, que en griego es metafísica, es una ironía. Pero son excepciones. Heisenberg decía que el lenguaje poético de Platón era muchísimo más completo que el lenguaje desalmado de la ciencia moderna. El lenguaje de Platón. Pero son excepciones. No es lo que prima, no es lo que hemos mamado, no es lo que nos han impregnado por todos los poros, porque el alma también tiene poros. El alma tiene poros. No hace falta haber estudiado a Sartre para haber pillado una buena dosis de angustia existencial. No hace falta. Eso se respira. Como se respira el CO2 en el aire en el que estamos. Hay más CO2, pues respira más CO2. Hay menos, pues respira menos. No hace falta que sepa ni lo que es. Ni si está bien, ni si está mal. Tú lo respiras y lo llevas contigo. La cultura que heredamos es así. No hace falta ser consciente. La llevamos con nosotros. Es mejor ser consciente para poder reordenar eso en ti y los elementos dañinos, neutralizarlos. Como se neutralizan en nuestro sistema inmune a los virus que penetran en nuestro cuerpo. Y cuando el sistema inmune está bajo, se nos sobreviene la enfermedad. El conocimiento es el sistema inmune del alma. La ignorancia es aquello que te permite coger todas las enfermedades posibles. Entonces, y así fue tratado. Estoy hablando mucho de Occidente por no meter Oriente. Pero, por ejemplo, el budismo se basa en esto que estoy diciendo. Es un dictamen médico del alma humana acerca del dolor, de los síntomas, del diagnóstico, del tratamiento y de la curación. O sea que Oriente va en el mismo sentido con otros términos o con otros ingredientes. Pero no nos vamos a complicar con ello. Nosotros estudiamos Oriente también, evidentemente. Son textos fundamentales. Entonces, os estaba diciendo que este hombre, este filósofo, decía que el problema fundamental de nuestro mundo es la carencia de fines y principios. Este mundo es como un tren. Es un tren que no se sabe de dónde salió, va a mucha velocidad por la vía y nadie sabe a dónde va. El hecho es que hay vagones de primera, vagones de segunda, si queréis podéis poner de tercera también, y hay un tipo de personas en ese tren que les encanta ir en la máquina. O sea, les encanta pues, conducir la máquina. Y entonces, pues en el pasado, pues se habían ido matando unos a otros por la máquina, pues se habían puesto de acuerdo en convencer a los pasajeros para ver qué equipo elegían para conducir la máquina. Y entonces eso es lo que hacían. Estos recorren los vagones del tren con la cosa de que, por ejemplo, en primera, a los de primera dicen, no os preocupéis que nadie os va a tocar los asientos que tienen, las azafatas, el aire acondicionado. Nadie os lo va a tocar, esto no os lo quita nadie. Dice, pero los de detrás están hablando mucha bulla. Pues no os preocupéis, como se pongan muy pesados, los desenganchamos. Cuando llegan a segunda, entonces les prometen que van a tener como los de primera o mejor, y que si hace falta, pues echarán. Van. Y de vez en cuando, pues cambia el equipo. Y se van a la máquina y lo que hacen es, pues que unos aceleran un poco más, pitan, otros van más despacio, porque dicen, no, la máquina más despacio, hacen menos ruido, hay algunos pues, que cambian los rótulos de la máquina, de la pintura, o sea, introducen variantes. Pero hay una cuestión importante en ese tren. Nadie sabe a dónde va el tren. Eso sí, hay algunos que dicen, esto va a descarrilar y nos vamos a ir al abismo. Otros dicen, no, vamos a llegar a una estación maravillosa donde hay de todo. Pero no lo saben. Lo suponen, no se lo inventan.
Bien, así representaba nuestro mundo pues una parábola moderna, vamos a decir, pues puesta al día. Bueno, entonces, para ir hacia donde queremos, por ejemplo, os pongo otro ejemplo. Esto era a mediados del siglo XX, de los años 60, 70, pues los que tenéis más edad, como yo y tal, no sé si os acordáis, pues que entonces había que estar definido, ¿no? O sea, o eras comunista o eres anticomunista, o eras de derechas o eras de izquierda. O sea, había que tomar posición, o sea, entonces había discípulos que le preguntaban, maestro, ¿nosotros qué somos? ¿De derechas o de izquierdas? Le preguntaba. Decía, nosotros no somos ni de derecha ni de izquierda, nosotros somos de arriba y adelante. De arriba y adelante, sea el partido. Las preguntas cambian, aunque los maestros son el mismo espíritu. Por ejemplo, a Sócrates ya le preguntaban discípulos, maestro, ¿me caso o no me caso? En las clásicas ya había problemas con esto. ¿Me caso o no me caso? Le decían. Y Sócrates le respondía, hagas lo que hagas, te arrepentirás. A los maestros nunca les han dado recetas personales, es decir, toma, esta es tu receta. Nosotros lo tienes que hacer tú. Ellos lo que hacen es enseñar. Enseñar y enseñar. Y ahora tú, pues a ver qué haces con esto. O puedo contar otra más, de otro maestro, medio oriental, un mula. Porque habéis oído hablar de los mulas del esoterismo islámico. A este un discípulo le va con problemas, le va contando problemas, y el maestro le dice, a ver, cariño, ¿tienes hilo? Sí. ¿Tienes piel? Sí. ¿Tienes aguja? Sí. ¿Y por qué no te haces unas botas? Bien, de eso va la cosa. Entonces, además, me falta añadir que habéis oído todos hablar de las preguntas clásicas de la filosofía. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Podríamos decir, ¿quién soy y dónde estoy? Porque estábamos hablando de quién soy y dónde estoy. Me falta añadir la dimensión tiempo. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Buena pregunta esta. Entonces, bueno, esto es la relación con el tiempo. La relación con el tiempo es muy importante. El tiempo que más nos importa, o nos debería de importar, es el futuro. Aunque tengamos muchos años. Ya sé que cuando pasan los años, el pasado va cobrando más envergadura. Y uno va diciendo, me voy a morir pronto, y entonces el futuro, pues como que no me preocupa mucho. Pues no deberíamos ser así. El futuro es el tiempo creativo, el futuro es lo que nos espera. Y está la pregunta sobre el tiempo. ¿Quién nos ha dicho que el tiempo se acaba con la muerte? Porque dicen, que no se ha demostrado que exista, yo lo discutiría que no se ha demostrado. Pero es igual, la respuesta es, y lo contrario tampoco. Es una mentalidad científica que dice, no se ha demostrado otra cosa, y lo contrario se ha demostrado. Entonces, elige, hombre, o sea, tómate la libertad de decir que, ¿por dónde quiero investigar? ¿Qué sería más sensato? Porque, fijaros, ¿qué se pierde por investigar si el alma es inmortal, como dicen todas las culturas antiguas? Unanimidad, no hay ni una que diga otra cosa, el alma es inmortal. Entonces, ¿qué se pierde por investigar eso, no? Cuando pierdes si no lo investigas. Porque este materialismo, que es una palabra que sé que está muy gastada, pero ese reduccionismo, esa limitación para la mente, es fatal. Y esa limitación está también en la creencia de que la muerte es el final. Será el final de algo y el principio de otra cosa. Porque nadie ha visto el final de nada. A ver, que alguien nos diga si ha visto el final de algo que no sea principio de otra cosa. A ver quién ha visto el final de algo que no sea principio de otra cosa. En la naturaleza no existe ningún sistema cerrado. Solamente en la mente humana. Y es un error muy grave. Del que estamos impregnados, o están impregnados, Dios. Ahí no lo puedo incluir. No sé si la mayoría, mucha gente, en mayor o menor medida. Y eso hace mucho daño. Mucho daño. Los conceptos límites llevan a mucha gente a suicidarse. El suicidio es una situación límite, que la mente no es capaz de rebasar. Fijaros, por poneros un ejemplo dramático. Es una situación límite que la mente no es capaz de rebasar. Si tú entrenas, investigas, trabajas para que tu mente rebase cualquier límite, y lo puede hacer, de eso doy fe, lo puede hacer,
No está demostrado, pero lo doy fe yo. Yo soy un testimonio. La mente puede rebasar cualquier límite. No existen los caíbanes sin salida. No podemos imaginar los males que nos quitaríamos de encima. ¿Vale? Los males y las malas decisiones. Muchas malas decisiones le vienen al ser humano por creer que no hay más. Entonces dice, bueno, pues esto es lo que hay, pues para ello, ¿no? Ya se les enseña a los niños en las piñatas, que yo no sabía lo que era hasta que me lo han contado. Los arriba. Ya se les enseña a los niños en las piñatas, a por ello, a por todo, a ver, y cogerás. Lo están entrenando para la codicia, para la competencia, para pelear por ser más que nadie y tener más que nadie. Una barbaridad, una auténtica barbaridad. Pero ahí está, en las fiestas de los cumpleaños de los niños, por si alguien lo quiere arreglar, lo menciono. Esto me lo ha contado, no lo he visto, menos mal. Entonces, ese futuro del que estoy hablando, ese futuro que es el futuro de la persona, o es el futuro del alma, como lo queráis ver, se construye conociendo suficientemente el pasado. No se puede construir sin una idea suficiente. No sé cuál es la suficiente para cada cual, pero cada cual tiene una medida de conocimiento del pasado que le permite vislumbrar el futuro y construir su futuro y contribuir a construir el futuro con los demás. Si el alma realmente fuese inmortal, todas las filosofías materialistas, ya sea hasta el postmodernismo, el positivismo, el empirismo, el existencialismo, yo que sé, todos los ismos que hay por ahí, pues tienen razón. No tiene sentido la vida porque ellas no tienen ningún sentido. Claro. Lo que no tiene sentido no puede descubrir el sentido. Es un factor de simpatía, ¿no? De semejanza. Lo semejante descubre a lo semejante. ¿Cómo va a descubrir el sentido aquello que no lo tiene? Son ellas las que no tienen sentido, no que la vida no lo tiene. Si nos pilla descuidados, poco informados o poco formados, podemos tragarnos un anzuelo que no deberíamos. Así que esa es la advertencia que yo os quería dejar hoy. Y vuelvo a la pregunta, ¿a qué hemos venido a este mundo? Pues la respuesta es vuestra. Nadie os la puede dar. Ese será el fruto de vuestro esfuerzo, de vuestro trabajo, de vuestra reflexión, de vuestra conciencia, de lo que queráis hacer con vuestra vida. Bueno, y ahora os dejo la palabra a vosotros, que ya es suficiente. Así de pronto. No os aburrís. Por añadiros un detalle de este filósofo Hall, que fue nuestro maestro, que ya se marchó del mundo hace más de 30 años, él hablaba de los infinitos huérfanos. Yo he entendido, mi entender con el tiempo, de que el huérfano de este mundo es el alma humana. El alma humana está huérfana, no tiene padres. No tiene padres, no tiene patrón, no tiene orientación, ha sido abandonada. Hay una parte que podéis ver de la ventaja, que es lo que llamamos la libertad. O sea, nadie te inculca lo que tenían las civilizaciones antiguas, que es una cosmovisión, una visión ordenada de la vida, del mundo y del ser humano. Si lo queréis ver así. Pero esto es como tirar a alguien al agua para que aprenda a nadar sin saber si está en condiciones o no. O sea, hay muchas almas que sufren lo indecible por esto. No nos olvidemos de eso. La libertad es muy bonita, es preciosa, pero conlleva esfuerzos, riesgos, responsabilidades, o sea, hay que poder aprovecharlo. Si no es un desastre. Para mucha gente la libertad es la autodestrucción. No sé si estáis de acuerdo.
Yo he dicho cosas para ver si me discutís algo. Estamos perfectos, ¿no? A mí, perdona, me ha encantado la frase, pero no te digo. Nadie ha visto el final de algo que no sea el principio de otra cosa. Eso me encanta. Espera, que desde aquí no te digo bien. Que nadie ha visto el final de algo que no sea el principio de otra cosa, Sí. ¿no? Cuando yo soy un poco negativa, ¿no? Reflejo otra cosa, pero soy negativa a saco. Conmigo misma no falta ver a nadie, porque ya estoy bien, ¿no? Te arreglas sola. Sí, yo sola. Digo, arreglar, digo, pum. Entonces me ha encantado lo del final de algo, cualquier cosa, ¿no? Puede ser económico, puede ser pareja, puede ser amistad. Digo, qué bonito, ¿no? Se acaba algo, pero se abre otra cosa, ¿no? Eso es lo que no quedarte con, a ver, los duelos o las situaciones, hay que pasarlas, ¿no? Pero me encanta pasarlas. Final de algo y el momento de algo. Los movimientos visibles del universo son todos circulares. Ya. Por ejemplo, por dar un ejemplo. Los mundos son esféricos. Eso lo estamos viendo desde que tenemos ojos. Para mirar. Y luego otra frase, perdóname, que también me gusta mucho, es que lo que no tiene sentido no puede descubrir el sentido. Claro. Una trampa. Claro. Es que tengo muchas ¿Qué dicen los existencialistas? Que dicen, claro, no tiene sentido. Claro. Como, pues, si es un ciego, pues no puede ver lo que tus ojos no te lo permiten. Decimos preguntas y estamos generalizando. Hay preguntas de distinto orden. Hay preguntas que necesitan una respuesta y la pueden tener. Hay preguntas que necesitan una respuesta, pero que hay que tenerles un poco de paciencia porque hay un recorrido. Y hay preguntas muy difíciles que es impensable dar respuesta. Además que creo que no, o mucha gente, es lo que percibo yo, no tiene esa diferencia, esa estratificación. Es todas las preguntas, todas, sea cual sea, mañana va a llover, es lo mismo que para qué viene este mundo. Es lo mismo. O sea, me tienes que contestar a las dos. Bueno, es lo que yo a veces siento y percibo. Es una situación de adormecimiento del alma. Yo la llamo así. Es decir, el alma pues, cuando no se la alimenta o cuando no se la cuida es un misterio. Yo digo hipótesis, yo hablo en términos griegos, que es hipotético. El alma, a ciencia cierta, un ser humano, a ciencia cierta no sabe. Hay un profesor gráfico que me encanta, era Heráclito, se conoce por el tema del río, pero tenía otras expresiones. Decía, vayas a donde vayas, no verás los límites del alma humana. No los verás. Entonces, bajo ese punto de vista y ese respeto, hablo yo del alma, pero te hago una hipótesis. Pues el alma aparentemente se adormece o se atonta, y entonces queda libre la personalidad, la máscara. Entonces el personaje que has adoptado en este mundo desde que naciste es el que toma las riendas. Y ese personaje muy listo no es. No hay ninguno que sea una gran cosa. Los personajes valen por el actor que está. Si el actor está atontado o está dormido, el personaje queda loco y hace barbaridades seguros. Los personajes son como máquinas. ¿Qué dices? ¿Eso es un ser humano? No. O sea, hay que trabajar esa esencia. Hay que trabajar esa esencia para que los personajes sean más fuertes. Lo que viene al mundo a aprender, a trabajar y a crecer es el alma. Le llamamos alma. Yo cojo ese nombre que es latino y que todo el mundo lo conoce, aunque no esté definido qué es. O sea, yo, por ejemplo, admito que el término alma es un término relativo o puede ser ambiguo. Bien, pero estamos hablando de motor, lo que mueve a lo demás. Lo que está por detrás. Pero ese alma podría ser el motor psíquico, que es el motor pasional, por eso es relativo. Los griegos decían alma irracional. ¿Vale? Pero estoy hablando del alma racional y del alma inmortal, del alma que es preexistente y postexistente. El alma que es la justificación de la existencia humana. De eso. Entonces, el sentido de la vida está en ella, en ninguna otra cosa.
Por eso, cuando eso no se concibe, o cuando eso está dormido, o cuando eso se ha desconectado, se ha apartado, que no sé cuáles son los distintos fenómenos, porque hay seres humanos que se comportan como zombies absolutos. Parecía que no tienen alma. Yo estoy seguro que la tienen, pero no sé cuál es la desconexión que se ha producido. ¿Y entonces solo tú el personaje? Entonces, solo el personaje puede ser muy malo. Pero ese personaje, él no tiene ética, él no tiene conciencia moral. La conciencia moral es el alma humana. La conciencia moral es la que pone límites a tus actos cuando sabe que son malos o que hacen mal. La conciencia moral no solamente se basa en códigos o en mandamientos, eso hay que enseñarlo a los pueblos. Porque parece ser, esto son hipótesis, pero parecería ser que la mayor parte de los seres humanos están en un estado bastante infantil. Entonces, como los niños tienes que poner normas, porque ellos todavía no lo comprenden. Tienes que ponerles límites, tienes que enseñarles que la vida hay límites y que hay normas que cumplir. Y si no, las consecuencias son malas. O les enseñas eso, o vaya cada cual, que se las apache. Que tengas suerte, que Dios reparta suerte, que no te mate el niño. Digo, puedo decir cosas que son de mal gusto, pero son reales. Entonces, el alma humana cuando está despierta, el alma humana cuando está educada, el alma humana cuando tiene guía, tiene orientación, tiene conciencia moral, es autosuficiente. Es la imagen que dan los estoicos. Ahora los estoicos se han puesto de moda, vais a hablar, porque los entrenadores de fútbol han descubierto que es una mina. Sí, fíjate que estamos hablando de la época clásica, las escuelas de pensamiento, pues podían ser los estoicos, podían ser la socrática, podían... Bueno, y claro, la escuela de los Champions. O sea, lo que... no lo digo en coñas. ¿Lo oyes tú? Si tú pones Facebook y pones una es muy claro. Esto lo descubrieron los griegos, pero están las Olimpiadas. Lo que pasa es que ellos ofrecían a los dioses. No era para ganar pasta. Pero ya lo descubrieron como la competencia entre los seres humanos estimula lo mejor. Cuando la finalidad es la que es, como ellos lo establecieron, el juego olímpico. Eso, digamos, está dentro de la sociedad de mercado. Un buen futbolista vale millones, eso es mercado, ¿vale? Pero hay una cuestión importantísima. En el fútbol, la relatividad moral son goles. En tu contra. Está la falta de... Baja el precio de los jugadores, hay que vender el equipo, hay que... Entonces no puede ser, históricos. Claro, disciplina. Claro. No hay un modelo. O sea, no, hay una falta de modelos. No hay un modelo. Eso es en la cultura que tenemos en general. Ahora estamos diciendo que lo han cogido los entrenadores porque es un modelo de futbolista. El objetivo es ganar. Pero funciona, simplemente lo digo porque funciona también para eso. No está bien aplicado, pero funciona. Si nosotros lo entendemos esto y queremos colar goles en la vida, no a otro, sino acertar, no cometer errores graves, no sufrir más que lo justo o lo necesario, pues un poco de estoicismo nos va a venir bien. Porque nos vamos a autolimitar en aquello que nos hace mal. Bueno, ni más ni menos. Pero aquí la cuestión está en eso. Yo os estoy poniendo en valor las enseñanzas a la manera clásica porque es que hoy no las tenemos. Nada más que por eso. No es porque uno sea fanático de algo, es que hoy no las tenemos. O sea, como no recurras a esa fuente, no hay otra. Los filósofos nunca ni hemos seguido las alienaciones del pueblo. Eso se llaman alienaciones. El ser humano, en su estado natural de ignorancia, es sectario. Está dividido, es limitado, es muy parcial. Su visión es muy miope, como he dicho antes, y muy corta. Y entonces esa ceguera o esa miopía, que es la ignorancia de la conciencia y del alma, le lleva a chocar con los demás.
nos hemos acostumbrado quizá a buscar culpabilidades fuera del ser humano, responsabilidades siempre fuera. Es un error. El ser humano es responsable inclusive de su propia ignorancia, o sea, por no querer salir de ella. Entonces, que la excusa es la religión, se matan por la religión. Que es por la clase social, se matan por la revolución social. Que es por el fútbol, pues se matan por lo que hagan. La ignorancia lleva a ello. El ser humano ignorante es naturalmente sectario. Para poder dejar de serlo. Por eso que la fraternidad universal es un ideal. Solo un ser humano integral puede llegar a ella. Es un ideal, es una meta. Es una finalidad y es un principio, es todo, porque es redonda. Si no partes de la fraternidad, no llegas a la fraternidad, aunque seas un ser limitado. Pero necesitas ser íntegro para poder superar todas las divisiones que no solamente te separan de los demás, sino que te enfrentan a ellos. Para cuando llegue el momento del enfrentamiento, por el motivo que sea, tú puedas corregir eso. Y de eso es de lo que han dado ejemplo los filósofos clásicos. El más conocido Sócrates. Aceptó una pena de muerte por no ser desleal con su ciudad. Y se despidió de ellos diciendo: yo me voy a morir y vosotros a vivir. ¿Estáis seguros de que es lo vuestro mejor que lo mío? Sí, mi padre haciendo bromas. Es un ejemplo, hay muchos. Entonces, esto no es una... Bueno, nos hemos acostumbrado al pensamiento de masas. Pero ese pensamiento no existe, es una conjetura, es una nube. Decimos, pensamos, hacemos, es que nos pasa. No. Tú luego tendrías que hablar por ti. Y solo por ti. Y eso es legítimo. Me pasa esto o me pasa lo otro. Lo que le pasa al otro puede ser semejante a ti y puede ser que si lo que te pasa le pasa a la mayoría, pues bueno, entonces, pero te pasa a ti. Cuando te deje de pasar a ti, ya te ha dejado de pasar. Ya no forma parte de eso. Esa es tu responsabilidad. Hay un librito que se ha editado hace poco en nuestra editorial, se llama Las esferas de la conciencia. Esto lo ha escrito el que ahora mismo dirige la Escuela de Filosofía de Nueva York. Y ha recogido, no es de él, ha recogido una metáfora, una fábula. Es un clásico, pero en versión moderna, que yo creo que os va a decir unas cuantas cosas. No sé cuántas, pero unas cuantas os va a decir que tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Os digo, dice, hubo en la carpintería una extraña asamblea. Las herramientas se reunieron para arreglar sus diferencias. El martillo fue el primero en ejercer la presidencia, pero la asamblea anunció que debía renunciar. La causa: hacía demasiado ruido y se pasaba el tiempo golpeando. El martillo reconoció su culpa, pero pidió que fuera expulsado el tornillo. Había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. El tornillo aceptó su retiro, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. La lija estuvo de acuerdo con la condición de que fuera expulsado del metro, pues se pasaba el tiempo midiendo a los demás como si él fuera perfecto. Esto es como la personalidad humana, una metáfora que se puede aplicar de muchas maneras. Yo lo aplicaría a la personalidad, a esos elementos que nos componen y lo que nos hacen sufrir, ¿no? Y ahora viene la conciencia. ¿Cómo se llama la conciencia? El carpintero. En eso entró el carpintero, se puso delante e inició su trabajo, utilizando alternativamente el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Al final, el trozo de madera se había convertido en un precioso mueble. Cuando la carpintería quedó vacía otra vez, la asamblea reanudó su deliberación. Dijo el serrucho: señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace maravillosos.
Así que no pensemos ya en nuestras flaquezas y concentrémonos en nuestras virtudes. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba solidez, la lija limaba asperezas y el metro era preciso y exacto. Se sintieron como un equipo capaz de producir hermosos muebles y sus diferencias pasaron a segundo plano.